Bienvenido. Esta es una transmisión guiada por el Espíritu Santo. Permanece con nosotros. Dios quiere bendecirte. Esta es tu congregación, Amistad de Aguascalientes. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar.
me levanto, me basta tu amor, es eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará. Clamará mi corazón. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No sé dónde estuviera si
Hola congregación, ¿cómo están? Mi nombre, para los que no me conocen, soy Armando Aguilar. Soy maestro de niños, seguramente ya me han visto en alguna clase ahí, dando alguna clase objetiva, alguna clase bíblica. Y bueno, hoy me tocó el privilegio de exponerles una palabra que Dios me dio. Y bueno, quiero orar antes de empezar. Señor, gracias, Padre, porque sabemos que tu presencia está aquí en cada lugar, en cada casa que está aquí, Señor. Y te pido que tú unjas mis labios, que tú unjas mi mente, mi corazón, y que seas tú el que hable y que seas tú, Señor, el que exprese esta palabra, Papito, lo que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo le titulé a esta predicación, a esta palabra, el propósito de los hijos. ¿Cómo nació esto en mí? Bueno, no sé si han notado últimamente que hay una tendencia bueno, no sé si tengan Facebook. Yo vi esto que les digo en Facebook. Lo que vi fue que hay una tendencia donde muchas personas, muchos jóvenes en particular, dicen o piensan que tener hijos es aburrido o que tener hijos es una carga, que tener hijos es algo malo, y hasta veía una tabla así de los gastos de tener un hijo, y te ponían una tabla de todos los gastos que es tener un hijo, cosas malas de tener un hijo, y te ponen ahí también todas las cosas malas. Y bueno, como muchos de aquí, y yo, y me incluyo, tengo un hijo, y pues obviamente es trabajo los hijos, pero yo decía, ¿por qué? ¿Qué argumento yo puedo ir y decir, oye, pero no es así? No es como tú piensas que es un gasto, que es un estorbo. Yo notaba mucho egoísmo en esos comentarios, y eso fue una de las cosas que me llevó a preguntarme, a ver, ¿con qué puedo llegar yo y argumentar cuál es el propósito de tener un hijo? Porque no es simplemente tenerlo y gastar en él, o no es simplemente tenerlo y batallar en las otras cosas que yo veía ahí que decían, ¿no? Y pues me hice esta pregunta, ¿cómo podíamos debatir o contestar esa pregunta? Y yo le preguntaba a Dios que en qué parte de la Biblia venía algo que me pudiera decir eso. Entonces, pues los invito a que nos sumerjamos en esto que Dios me mostró, en esto que Dios me enseñó. Y bueno, ese es hablando de los hijos que están aquí, los hijos que no están aquí, los hijos no nacidos o que la gente no quiere tener. Pero también empecé a escuchar de los hijos que están aquí, o sea, de los hijos de mi hijo que tiene 2 años, de tus hijos que tienen tal vez 9, 10, 8, 11, 12 años, jóvenes también, que siguen estando en tu cobertura. Porque también muchas veces, bueno, más bien yo siempre voy en el carro a mi trabajo y voy escuchando la radio. Luego me gusta escuchar las noticias. Y en una de esas noticias, no más en una, he escuchado como 4 veces de niños, y esta en particular era de un niño de 12 años que se suicidó. Y pues eso me estremeció y dije, wow, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué se está haciendo mal más bien? ¿Qué se está haciendo mal para que esos jóvenes niños lleguen a ese punto, ¿no? Y también de cómo la pandemia ha afectado en las relaciones de los niños, en su ánimo. También escuchaba de unos testimonios, más bien de testimonios en la radio también, de personas que contaban cómo sus hijos estaban pues en depresión y en cosas así por esto de la pandemia también. Y antes de la pandemia también había niños jóvenes en depresión. Y pues muchos por los padres. Imagínate si nosotros a veces nos estresamos, que también les estamos mostrando a nuestros hijos, ¿no? Que también se pueden llegar a estresar y afanar y esas cosas. Y bueno, estos son algunos de los motivos por los cuales yo dije, a ver, tiene que haber un propósito, tiene que haber algo que me diga qué es un hijo, para qué sirve un hijo,
¿Cuál es el propósito de tener un hijo? ¿Con qué puedo llegar yo y decir, es que mira, un hijo es esto, un hijo es para esto, un hijo es tal cosa? Y bueno, me puse a investigar y solo quiero darte una nota curiosa. En la Biblia viene alrededor de 98 veces la palabra hijo y 86 veces la palabra Espíritu Santo. Y no con eso te estoy diciendo que la palabra hijo es más importante que la palabra Espíritu Santo, ¿verdad? Pero quiero que entiendas que hay peso, pues, hay peso en la palabra hijo, no solo en la palabra, sino en todo el contexto de la Biblia, porque en esas palabras, en esas veces que mencionaba la palabra hijo, obviamente era tal vez un padre en la Biblia, un padre hablando de un hijo, o una tercera persona hablando de un padre y un hijo, pero siempre estaba involucrado. Cuando había un hijo, había un padre también. Entonces quiero que entiendas que hay peso cuando Dios hablaba de los hijos. Y quiero compartirte un primer versículo, si me acompañan, a Salmo 127:3. Y bueno, esto no solamente es para padres hombres, sino madres y padres. Es para ambos, porque al final los dos siembran en los hijos, o los dos son los que tienen el hijo, pues. Y bueno, Salmo 127:3 dice: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Cosa de estima del fruto del vientre. Hay otra traducción que esa parte la traduce como recompensa de su parte. Y bueno, quiero que entiendas, más bien herencia, que vamos a entender qué es herencia. La herencia dice que es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten desde su dueño o creador a otro individuo considerado como legítimo heredero. Y wow, ¿no? O sea, Dios es el dueño o creador de eso y nos está diciendo, ok, totalmente transfiero esa obligación, ese derecho y todo esto a ti. O sea, nuestros hijos son herencia de Jehová. Y no dice solamente herencia, que dice más abajo, que en otra traducción que les comentaba, recompensa de su parte. Muchas veces decimos a los hijos que son una bendición, ¿no? Pero luego como que escuchar palabras nuevas te hace reflexionar más, porque muchas veces usamos que la bendición y ahí te dejo la bendi y cosas así, ¿no? Pero ¿qué tal recompensa de parte de Dios? Tu hijo es una recompensa de parte de Dios. Y tú, joven, y tú, niño, eres una recompensa de parte de Dios para tu padre. Grábatelo en la cabeza. Y bueno, imagínate también, padre, la confianza que te da Dios para que tú administres ese bien que era de Él, que te lo transmitió. O sea, hay obligaciones, hay confianza que Dios te está dando y wow, qué responsabilidad, ¿no? Y bueno, todo el mundo sabe que un hijo es una responsabilidad, pero ¿qué tal si es algo que Dios te dio y te lo está transfiriendo totalmente para que hagas buen manejo de él? Y bueno, como les comentaba, ¿qué haces con tu herencia? Hay que cuidar ese regalo que Dios nos da. Porque no somos los únicos interesados en el bien de nuestros hijos, o más bien no somos los únicos interesados en nuestros hijos, porque también está el diablo interesado en nuestros hijos. Está interesado en que hacerle la vida de cuadritos, en que se desvíe de Dios, en que se vaya hacia los caminos del diablo. El diablo también está interesado en eso, y hay que tener eso también muy en cuenta. Ahora vámonos un poquito más abajo. Salmos 127, pero ahora el 4. Estábamos en el 3, ahora vámonos al 4. ¿Y qué dice?
como flechas en manos del guerrero son los hijos en la juventud. Hay otra traducción que guerrero lo traduce como valiente. Como flechas en manos del valiente son los hijos en la juventud. Esta parte específica me la dio Dios. Me acuerdo cuando nació Aarón, en cuanto nació Dios me dio ese versículo, y tal vez a muchos se los ha dado, ¿no? Porque habla específicamente de los hijos, pero bueno, a mí también Dios me lo está dando para compartírtelo ahorita, porque somos padres, somos guerreros, somos valientes, y nuestros hijos son flechas, como flechas en manos del guerrero, como flechas nuestros hijos en manos del guerrero, nosotros son los hijos en la juventud. Y bueno, aquí yo comprendía también en ese entonces cuando mi hijo nació y todavía ahorita, que yo soy un guerrero, que yo soy un valiente, que tengo un arma que también es mi hijo. Y uno de los propósitos, uno de los objetivos de un hijo, de un joven, de un niño, para empezar, es una flecha. Pero aquí también depende del guerrero o del arquero cómo usar esa flecha. Y bueno, no sé si recuerdan, hace poquito pasaron las Olimpiadas, y ahorita en la actualidad pues hay competencias ya en las guerras ahorita ya no se ven arqueros con sus flechas, ¿no? Cuando van a la guerra. Pero en las Olimpiadas vemos que todavía hay competencias donde hay arqueros, tiran su flecha hacia un blanco. Normalmente ese tiro es de 100 metros. He leído también que hay de 15 metros, pero creo que ese es para niños, perdón. Incluso 90 metros, 100 metros. Y bueno, en esas competencias, obviamente, ¿qué se necesita para tirar esa flecha? No sé si tú has tirado alguna vez en un arco una flecha, pero se ocupa fuerza para tensar el arco. Hay arcos que están muy pesados. Pesados me refiero a que están difíciles de tensar. Hay arcos, ocupas la fuerza. ¿Qué más necesitas? Dirección. Y aquí también hay otra cosa que se involucra, que es el viento. Pero el viento se involucra cuando sueltas la flecha de tus manos. Y bueno, quiero que reflexionemos en eso, porque dependiendo del guerrero, dependiendo de ese valiente, a qué tanta fuerza le está dando al arco y hacia dónde está dirigiendo esa flecha, y también que está tomando en cuenta el viento, entonces él sabe y él está viendo el objetivo es a donde tiene que ir esa flecha. Entonces eso depende del guerrero, hacia dónde va y qué también va a quedar en el blanco esa flecha. Entonces, papá, eso depende de ti. ¿Qué tanta fuerza le vas a dar de impulso a tu hijo? ¿Hacia dónde lo vas a dirigir? Obviamente ese blanco, ustedes han visto un blanco, ¿no? Y alrededor del blanco pues no hay nada. O bueno, hay pasto o una pared. Pero el blanco es el objetivo. Y cualquier persona puede tirarlo hacia allá, tal vez no le da el blanco, pero el blanco representa el camino de Dios. Y nosotros tenemos que saber dirigir y saber y darle esa fuerza y esa dirección a nuestros hijos para que vayan en el camino correcto. Y no nomás tirarlo y que caiga en otra parte, ¿no? Y bueno, también hay otra competencia, otros tiros que son de 1000 metros con flecha y arco. Ni yo me lo imagino, pero sí vi que hay hasta un récord ahí de tiro de flecha con arco. Y es de 1100 y algo metros. Pero aquí hasta involucra no solamente, bueno, aquí más bien ya tenemos que jugar con el ángulo y con las condiciones climatológicas. O sea, más todavía que meterle para que llegue al blanco. Entonces, ¿qué tan lejos quieres tirar tu flecha? ¿O no la quieres
¿O no la quieres tirar, la quieres dejar guardada en tu aljaba? Porque nuestros hijos no son para dejar guardados en nuestra aljaba, para tenerlos aquí cerquita. Nuestros hijos son para que salgan y salgan fuerte con esa flecha directo al blanco. Y wow, eso a mí me hizo reflexionar, me estremeció la cabeza. Y bueno, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué te estoy diciendo esto del arquero y la flecha? Como te decía, arquero es igual a un guerrero, es igual a un padre. Y pues hasta dónde, qué tan lejos quieres tirar esa flecha, hasta dónde quieres llegar con él, qué distancia le vas a dar, con qué ángulo lo vas a tirar. Y pues como le decía, más cerca tal vez no haya factores que involucren, no haya fuerza, no haya dirección. Aquí la voy a dejar tranquilamente en mi aljaba y no la voy a mover de aquí. O la voy a tirar lejos, allá veo el objetivo a 500 metros y le voy a dar ahí aunque involucre un montón de cosas, ¿no? Y bueno, ahora quiero que nos vayamos a 2 de Crónicas 6, del 8 al 9. El contexto en este contexto habla de la historia de David. David tenía el anhelo de construir la casa de Jehová, tenía en su corazón él construir esa casa de Jehová, pero Dios le dijo que no la iba a construir. ¿Por qué? Por factores de que él había derramado mucha sangre en sus guerras y todo eso. Entonces a Dios no le pareció que él fuera el que iba a construir la casa. Sin embargo, lo hizo, dijo, lo va a hacer tu hijo. ¿Qué hijo? Salomón. Salomón va a construir la casa de Jehová. Y bueno, quiero que reflexionemos aquí que muchas veces nosotros tenemos anhelos, como padres tenemos anhelos en nosotros mismos, o sea, en nuestros propósitos también. Como David, que tenía un anhelo de hacer esa casa de Jehová, tenía para él era un propósito tal vez, algo en su corazón. Pero a veces esos anhelos o esos propósitos, Dios dice no. Dios dice, tu hijo lo va a hacer. Entonces yo empezaba a reflexionar. A ver, yo tengo un propósito de ser pastor, yo tengo un propósito de ser evangelista, yo tengo un propósito de ser, no sé, un maestro. ¿Qué propósito tienes tú? Y bueno, vamos a poner un ejemplo de pastor. Yo tengo un propósito de ser pastor y voy a tener una congregación tal. Pero ¿qué tal si tú solamente pones esa congregación y tus hijos expanden esa congregación? Al final tú fuiste los cimientos y el escalón para que tus hijos siguieran tu legado, la herencia de Dios. Continuó con tu legado. Y bueno, a mí también hay en la antigua cultura o en la antigua forma de pensar de las personas, a mí me gusta mucho luego en historia esa manera de pensar que tenían las personas. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, había guerras, había revoluciones, había independencias que hacían los países, y muchas veces, o más bien yo creo que todos los que estuvieron involucrados en esas revoluciones, guerras que se hacían para independencias de países o cosas así, o entre países, siempre había pues personas que morían, ¿no? Y pues hemos visto en películas que esas personas tenían hijos también. Pero yo pienso y casi estoy seguro que esas personas, cuando peleaban por su país, cuando peleaban por esa revolución, decían, pues ni modo, tal vez yo me muera, pero yo lo hago para que mis siguientes generaciones puedan disfrutar de esto que yo hice y que di mi vida. A veces, bueno, o por ejemplo, el ejemplo que les ponía al principio de cómo la gente ya no quiere hijos, sino que piensan de una manera muy egoísta, pensando de que no, yo quiero gastarme todo lo que me puedo gastar en un hijo, me lo quiero gastar en viajes, me lo quiero gastar en cosas para mi casa, en cosas para otras cosas.
pero nunca nos hemos puesto a pensar, o en estas generaciones nos han puesto a pensar que a más allá de generaciones, o sea, más allá de los hijos de nuestros hijos, ¿cómo van a vivir los hijos de nuestros hijos? O los hijos de nuestros hijos. Yo creo que esas personas lo hacían por sus hijos y por los hijos de sus hijos. Y bueno, para pensar así en un futuro tan grande, a mí luego, pues sí está difícil, ¿no? Porque son personas que ni siquiera vas a conocer, pero estás haciendo una diferencia en tu actualidad para las futuras generaciones. No lo haces para tu presente. Muchas de las cosas no lo haces para tu presente, lo vas a hacer para tu futuro, para tus hijos, para tus generaciones. Y bueno, a mí me ponía a reflexionar mucho esa manera de pensar, porque aquí es lo que está pasando con David y con Salomón. Al final, Salomón siguió el legado de David. Y obviamente, más bien no obviamente, en la Biblia yo no he leído cómo crió David a Salomón, así tal cual, no dice y lo crió y tal. De hecho, en muchas partes no viene mucho de la crianza, ¿no? De cómo los criaron, pero yo sé que hubo un ejemplo ahí porque David pues hacía tales cosas y obviamente sus hijos lo veían y lo veían como un ejemplo, y obviamente ese ejemplo se impregnaba en sus corazones, y por eso Salomón siguió el legado de David. Y tal vez Salomón cometió algunos de sus errores, pero él siguió el ejemplo de su papá. Y bueno, ahora vamos a hablar de Juan 8:28. Vamos a Juan 8:28. Aquí vamos a ver el mayor ejemplo de esa flecha, de esa herencia y de ese propósito. En Juan 8:28 dice, aquí está hablando Jesús. Ese es el mayor ejemplo de esa flecha. Dice, yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Aquí nos está enseñando un ejemplo total de lo que les decía, de que él veía el ejemplo de su padre, porque aquí dice, sino que únicamente lo que mi Padre me enseñó. Y aquí Jesús pues nos está demostrando ese vínculo entre padre e hijo. Me gusta un montón cómo Dios nos enseñó esto. Mucho de lo que Él nos enseñó como de un padre hacia un hijo, de un padre hacia un hijo, Padre Dios con Hijo Jesús. Y así le gustó a Él demostrarnos una relación. Así le gustó a Él demostrarnos cómo es el orden, ¿no? Padre e hijo. Y cómo ese Padre que está en los cielos mandó a su Hijo a esta tierra. Y me gusta un montón ese ejemplo. Y bueno, pues nosotros vamos a hacer que nuestros hijos sean esos evangelistas, esos pastores, esos misioneros. Y no solamente eso, sino que también pueden ser estudiantes, amigos, empresarios, jefes, esposos, empleados. Todo eso van a ser nuestros hijos y obviamente tienen que hacer la diferencia en cada lugar donde ellos vayan a estar. A mí Dios me decía que no es tanto que el hijo sea... ¿Cuál es el propósito de tener un hijo? No es tanto que yo tengo un hijo por esto y para el otro, sino que Dios me mostraba que un hijo, o más bien nosotros, somos parte del propósito de nuestros hijos. Nosotros somos parte del propósito de nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque Dios me ponía que nosotros somos, como les mencionaba anteriormente, nosotros somos esos escalones, nosotros somos esas bases para que nuestros hijos fundamenten tal vez un castillo, para que nuestros hijos puedan subir a otro escalón, y los hijos de sus hijos tal vez 2, 3 escalones y así. Pero no es tanto el que el hijo tenga tener un hijo sea un propósito, sino que ese hijo tiene un propósito. El hijo tiene un propósito, no tener un hijo tiene un propósito. El hijo sí tiene un propósito y nosotros somos también responsables. Yo diría que casi el 50%
de lo que nosotros pues enseñemos a nuestros hijos va a ser el éxito para él. Bueno, déjenlo, vuelvo a decir. Yo estoy casi seguro que el 50% del éxito de tu hijo tiene que ver contigo, con tu padre. O más bien, el 50% casi el 50% del éxito en el propósito que Dios tiene para tu hijo depende de ti, depende de nosotros como papás. El otro 50% tal vez dependa de él, de sus decisiones y también de la relación que él tenga con Dios. Entonces también tu papá tienes una gran responsabilidad y tu propósito también es el propósito de tu hijo. O sea, tu propósito es también que tu hijo alcance su propósito. Y tú, joven, tú, niño, tú tienes que saber que tienes un propósito, que no es nomás estar haciendo lo que Dios no te mandó a hacer, o que no estés cumpliendo tus sueños, porque muchas veces Dios implanta esos sueños en nuestros corazones. Esto me hace recordar cómo pues mi padre a mí me entregó a Dios cuando yo nací. Y tal vez Él no me llevó en una vida cristiana 100%. Digo 100% porque a pesar de que no vamos a una iglesia cristiana ni nada, Él me entregó a Dios porque Él antes iba a una iglesia cristiana. Pasaron cosas y pues ya no fue. Y yo no sabía mucho de esa historia, ¿no? Pero bueno, Él me entregó a Dios siendo yo bebé. Después yo siempre, me acuerdo, siempre veía cómo mi papá todas las mañanas se hincaba a orar. Y pues era un ejemplo, ¿no? que él me transmitía. Y él en su manera de explicar o de enseñarme me decía que él hablaba con Dios. Y él también en su manera muy particular, lo digo así, me río porque mi papá era como que muy expresivo de manera que tal vez tú puedas pensar que él estaba enojado, pero es que él así hablaba. Entonces de esa manera él me decía, no, eso de rezar y de citar unas palabras que alguien te da en pues con una nota, en una hoja, así no es como hablas con Dios. Me decía, tú tienes que hablar normal con Él y pedirle lo que tú quieres. Y Él me enseñó así. Y yo no era que lo hacía, no lo hacía como ahorita lo hago, ¿no? Simplemente Él dejó esa semilla, Él puso también esa semilla cuando era bebé. Y pues después fue creciendo y esa semilla, eso que Él hizo, pues rindió frutos al final. Aquí estoy, ¿no? Eso que Él hizo rindió frutos y aquí estoy, cumpliendo un propósito que tal vez Él no pudo cumplir, pero un propósito de Él era que mi propósito también se alcanzara. Y pues aquí estamos. Y eso me alegra un montón de saber que que soy un ejemplo de eso que les estoy platicando. Y yo sé que muchos de ustedes también lo son. Y hay otra parte en la Biblia, bueno, de hecho es en Salmo 127 otra vez, pero ahora en el versículo 5. Vamos a regresarnos al Salmo 127, versículo para ahora el 5, y esto también me tronó la cabeza. Y lo digo así porque a veces no puedo decir que me puso a reflexionar, ni tampoco puedo decir que me llamó la atención. A mí me tronó la cabeza porque dije, wow. Y dice, Salmo 127:5, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Se acuerdan lo que veníamos hablando antes? Decíamos que los hijos son una herencia. Todo este es el mismo versículo. Desde que hablamos de que los hijos son una herencia y una recompensa, y desde que hablamos de que somos unos guerreros y que nuestros hijos son unas flechas. Todo este es el mismo versículo, el 3, 4 y este es el 5. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Otra traducción dice, no tendrá de qué avergonzarse cuando se defiende en público delante de sus enemigos. O sea, ¿te imaginas tú
que estás en la puerta de tu casa, en la puerta de tu castillo, enfrente está el enemigo y tú tienes tu arco, porque decía que somos guerreros, ¿no? Tú tienes tu arco y tu flecha, que son tus hijos. Y ¡zas! O sea, el enemigo te está viendo que tienes arco y flecha porque tienes hijos y se los vas a tirar. O sea, yo me quedé, porque muchas veces pues queremos que proteger a nuestros hijos, pobrecito que no le pase nada o cosas así, ¿no? Y no digo que está mal, no digo que está mal. Simplemente estoy diciendo que esa flecha cuando está lista va al mundo. Yo también, Dios me ponía una imagen donde nosotros estamos pues con flechas y esas flechas están encendidas. Ustedes han visto, ¿no?, en las películas cómo a veces encienden las puntas de las flechas y allá enfrente está el mundo y está oscuro. Entonces yo tiro mi flecha y le doy no sé, a donde sea, pero le doy esa oscuridad y se enciende. Y enciende esa luz. Y mi hermano a la derecha tira su flecha también, ¡pum!, encendida. Y todas esas flechas encendidas empiezan a iluminar esa oscuridad. Y obviamente esa flecha encendida deja una marca, porque si tú quitas la flecha de donde esté, va a dejar un agujero. Y muchas veces, si es madera o si es alguna roca, esa marca va a quedar y va a quedar tu marca, joven. Niño y joven, va a quedar tu marca en esa eternidad, en este mundo. Nosotros vamos y dejamos marcas en el corazón de las personas, en el corazón de las personas que nosotros conocemos y las compartimos, y somos luz para las naciones. Y no solamente para las naciones, sino que para tu barrio. O sea, no nos vayamos tan lejos. Naciones, tu barrio, tu escuela, tu ciudad, tu país. ¡Wow! ¿Quién está emocionado como yo? A mí me emociona un montón este versículo, me emocionó un montón. Y bueno, otra parte dice, este es en otro versículo, no vayan a él, es en Juan 5:17. Dice, mi Padre hasta ahora sigue trabajando y yo también sigo trabajando. Ahora estamos hablando de Jesús otra vez. Aquí otra vez Dios nos está enseñando cómo Jesús seguía el ejemplo del Padre, de Dios. Seguía el ejemplo de su Padre. En esta parte del versículo, si tú lees completa esa parte, ahí Jesús está hablando, le estaba hablando a las personas y estaba predicando. Y había gente que lo quería matar. O sea, Jesús estaba en el mundo y lo querían matar por lo que él estaba predicando, por lo que él estaba diciendo. Nosotros venimos a trastornar este mundo, y me refiero a trastornar. Hay una palabra en la Biblia que menciona que nosotros venimos a trastornar este mundo, a hacer diferencia, a no seguir las corrientes de este mundo. Y hay otra palabra de Jesús que dice, no puedo hacer ni una sola cosa por mi cuenta. No busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:3. Aquí otra vez Dios mostrándose como esa flecha. ¿Por qué? Porque Dios agarró esa flecha, su única flecha y más poderosa, que era Jesús, la agarró y la tiró al mundo para ir a iluminar ese mundo, y su legado y todo lo que ha hecho sigue hasta ahorita. Es más, esa flecha ni siquiera ha caído. Esa flecha sigue y sigue y sigue todavía ahorita por estos siglos, generaciones. ¿Y qué está haciendo? Derrumbando fortalezas, derrumbando enemigos, derrumbando argumentos, cambiando corazones. Esa flecha va y penetra, como dice la palabra, que la palabra penetra hasta el alma y hasta el tuétano. Así igual esa flecha, ese Jesucristo, viene y nos ha cambiado a muchos de nosotros, pero viene y va a cambiar a más. Y Él también a nosotros nos usa como ese instrumento, porque también nosotros somos hijos del Padre. También somos flechas para Dios, y nuestros hijos también son flechas para Dios. Por eso decía yo que son 50-50, porque también Dios te puso a ti como padre para que tú tienes que hacer también tu parte con tu hijo. Y bueno, con todo esto, al final, ¿qué entendiste tú? ¿Cuál es el propósito de tener un hijo? Porque al final, el propósito es que tu hijo
No, perdón. El propósito es que tu propósito es que el propósito también de tu hijo se cumpla. Se cumpla. Y bueno, joven, niño, bebé, padre, ustedes son guerreros y también son flechas tiradas por sus padres, y ustedes van a ser después unos guerreros que van a tirar esas flechas. Entonces, tú tienes un propósito. Yo tengo un propósito. Tú tienes un propósito, papá. Tú tienes un propósito propio y un propósito con tu hijo. Y tu hijo tienes un propósito. Y cuando tengas hijos vas a tener 2 propósitos más. Más bien 2 propósitos, el tuyo y el de tu hijo. Y si tienes más propósitos. Pero tenemos que entender que tenemos un propósito con Dios, y es ser flechas que van directo al blanco y también a iluminar este mundo. Y bueno, vamos a orar. Eso es lo que Dios tenía en mi corazón, pero vamos a orar. ¿Para qué? Para que Dios nos enseñe y nos muestre cómo ser esos guerreros valientes, y también que nos enseñe y nos muestre cómo ser como Jesús, que Él buscaba hacer la voluntad del Padre, que nosotros también buscamos hacer la voluntad de Dios, y que nos enseñe a ser también esas flechas fabricadas y creadas por Dios, porque también somos herencia de Dios. Y bueno, vamos a orar. Dios, gracias, papito amado, por tu palabra este día, Señor. Gracias porque tú vienes y penetras en nuestros corazones, Señor, con tu palabra, y nos haces entender, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Te pido, Señor, que tú unjas nuestras manos a todos estos padres que están escuchando, que unjas sus manos, Señor, para que sepamos, Señor, cómo tomar ese arco, Dios, y qué dirección darle, y qué fuerza darle, y qué ángulo darle, Señor. Y que sepamos medir también el viento y el clima, Señor, para que pueda ir directamente hacia el blanco, que es tu propósito, papito amado. Y te pido, Señor, que estos jóvenes, niños y bebés entiendan, Señor, que son una flecha, Dios, una flecha perfecta y creada por el mejor, por el Dios Todopoderoso, y fue depositada en la aljaba de su Padre para que Él la tense y la tire hacia el objetivo. Pero tenemos un propósito, Señor. Te pido, Señor, que muestres ese propósito en el corazón de todos estos niños, jóvenes, adolescentes, Dios. Gracias, papito amado, porque tenemos un propósito, Señor, y no es el tener hijos, Dios, sino que nuestros hijos, Señor, te conozcan, que nuestros hijos, Señor, tengan una comunicación contigo, Dios, y que alcancen su propósito, y que nosotros seamos como padres esos peldaños, esos escalones, esas plataformas, Dios, donde nuestros hijos van a edificar y van a seguir construyendo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que penetres en nuestros corazones siempre, Padre. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, porque es tu palabra y no la de nosotros, no la mía, Señor, en el nombre de Jesús. Y bueno, muchas gracias, estamos despedidos. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Somos guerreros valientes, somos flechas creadas por el mejor y vamos hacia un objetivo. Nos vemos.